Muy buenos días. Hoy es domingo 10 de marzo de 2024. Aquí estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, en un hermoso día, ya casi llegando el otoño, pero es un hermoso día soleado, muy lindo. El otoño en estos pagos es una de mis estaciones predilectas. Hay días muy lindos durante el otoño. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana, aquí en la iglesia, compartiendo la palabra del Señor. A veces nosotros decimos, mira qué casualidad lo que pasó. Y tenemos que tener cuidado con esas expresiones, porque nosotros no nos guiamos por las casualidades. Nuestra guía no es el azar, la casualidad, el azar, sino nuestra guía es el Señor, es Dios nuestro Padre. Como tenemos un Dios eterno, para quien el pasado, el presente y el futuro son la misma cosa, no podemos decir que haya casualidades. Yo preparé ayer a la tarde esta palabra que titulamos La aflicción del justo. La aflicción del justo. Y hablo y tomo el Salmo 34, preparo la palabra y después cuando llego a casa, a la noche hablo los mensajes de WhatsApp y tengo el WhatsApp de un pastor amigo que se encuentra en gran aflicción y lo cuenta en ese WhatsApp. Lo cuenta a mí, se lo cuenta a otros pastores o a otros amigos, no los conozco a los otros. Dice, ustedes no se conocen entre sí, digo, pero yo los conozco a ustedes y quiero compartir con ustedes esta aflicción. ¿De quién? ¿De un impío? No, de un justo, de un siervo de Dios. Por eso esta prédica se llama Las aflicciones del justo. Y cuando digo así en términos bíblicos me refiero tanto a varones como a mujeres. Paréntesis. Ayer estuve en una reunión de pastores, ayer a la mañana, y un pastor hablaba y explicaba ciertas cosas y decía a los pastores y a las pastoras, a los hermanos y a las hermanas. Se ve que había incorporado ya ese léxico. ¿Cómo se llama el léxico? Tonto, dice la pastora. Ese léxico que se pretende implantar, que es el léxico no me sale la palabra, del lenguaje inclusivo se le llama, eufemismo. ¿Sabe lo que es un eufemismo? Se le pone un título que disimula el verdadero principio de la cosa. Bueno, bien. Cierro el paréntesis diciendo lo siguiente, diciendo que no, como dice el apóstol Pablo, no nos acostumbremos, no nos acomodemos a las cosas que vienen del mundo. Dice así, no tomen la forma de las cosas. A veces se nos mete tanto que decimos, bueno, porque eso es intencional. Ese tema del lenguaje inclusivo es intencional. Tenemos que hablar alguna vez de ese tema, pero lo voy largando así de poquito. Hay una intencionalidad en ese asunto. Bueno, cerré el paréntesis y le mando de respuesta un mensaje al pastor. Y la verdad que nos afligió, yo después se lo compartí a Adela, a mí me entristeció, nos entristeció esto, porque es un hombre de Dios, un hombre que ha luchado mucho y sigue luchando, un hombre que de principios muy firmes, de principios muy fuertes, y él tiene esos principios y no los va a entregar, no los va a regalar. No lo hace. Entonces he visto en muchas dificultades y ahora estaba muy afligido, el justo. Y tiene, fíjate vos qué cosa interesante, después hablamos con Adela, tiene la humildad de compartirlo, porque cualquiera dice, no, pero esto me la banco,
yo y oro con Dios, pero Él lo comparte, cosa que tenemos que hacer en la iglesia de Cristo. Pero Él no lo compartió con cualquiera este tema, lo compartió con quienes Él juzgó, apreció, que eran personas a las cuales les podía confiar esto. Hace poco estuve hablando con una hermana y le digo, mira, esas aflicciones, esas cosas que vos tenés, no son para que la andes desparramando, no la publiques en una red, que la toma cualquiera y qué sé yo, y te comenta, te maldice, te desvía, te aconseja torcido. Nosotros insistimos sobre este asunto porque muchos hermanos en la aflicción le comentan a quien menos tienen que comentarle, que no los puede. Siempre va a tener algún consejo, entre comillas, pero no siempre ese consejo va a ser sabio, ni va a venir de la gracia y de la sabiduría de la palabra de Dios. Está claro. El Salmo 34, que de él voy a predicar, es un hermoso salmo que escribió David y comienza con estas palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es un hermoso salmo que después vamos a seguir leyendo y analizando. Hay una canción sobre esto que nosotros habitualmente solemos cantar. Como dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay una canción sobre esto. Linda canción. Este salmo David lo escribe cuando andaba huyendo de Saúl, del rey Saúl que lo quería matar. ¿Cuál era el problema entre Saúl y David? David lo conoce a Saúl y tiene oportunidad de hablar con el rey Saúl cuando él es un muchacho muy joven, un jovencito, que va por encargo de su padre a llevarle a sus hermanos mayores que estaban en el ejército con el rey Saúl, a llevarle provisiones para sus hermanos y también para los capitanes de sus hermanos. Fíjense qué cosa interesante. Este viejo Isaí no era ningún tonto. Y decía, llévale esto también a los jefes de tus hermanos para que tengan consideración sobre tus hermanos. Y ahí lo conoce David a Saúl. Es en la ocasión donde David vence a Goliat, el gigante. Y ahí quedó la cosa, más o menos. Pero resulta que después cantaban y danzaban las mujeres diciendo, Saúl hirió a sus miles y David, nadie. Saúl el rey hirió a sus miles y David, nadie. Hirió a sus 10,000. Y a Saúl le agarraron unos celos espantosos, de tal manera que lo quería fulminar, lo quería matar a David. Muy interesante la relación entre ellos. Saúl, un hombre enceguecido por los celos. Él era el rey. Claro, lo que no sabía Saúl es que David ya había sido ungido por rey. Ya había sido ungido por rey. Y se efectiviza esa unción mucho tiempo después. David andaba huyendo de Saúl. Tiene que refugiarse en la tierra de Gad, en una cueva, la cueva de Adulam. Ahí se tiene que refugiar para evitar que Saúl, que lo andaba buscando por todos lados, lo matara. Se hizo pasar por loco para evitar que el rey Aquis de la tierra de Gad lo entregara a Saúl. Y es notable, se hizo pasar por loco. Y dice que hizo como que babeaba y le babeaba la barba y escribía cualquier cosa. Entonces le llevan a decir al rey Aquis, ¿pero este quién es? No, este es uno, sáquenme este loco de acá, no quiero saber nada de él. Así salvó el pellejo de que el rey Aquis no lo entregara al rey Saúl.
Y va y se refugia. Todo esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Después léelo, porque es interesante. Es interesante. Y finalmente sale de ahí. Y dice ya en el capítulo 22 del libro de Samuel que lo siguió un grupo de gente a David. En medio de esa aflicción hay un grupo de gente que lo sigue a David. Pero lo siguieron todos los afligidos, los amargados, los desesperados. Dice cosa interesante. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Bueno, no lo marque, entonces tardo en encontrarlo, pero bueno, tenga un poquito de paciencia. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. De Jerusalén se vienen todos para estar con él allí en la tierra de Gat, en la cueva de Adulam. Y se juntaron a él, escuche esto, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En estas circunstancias David escribe el Salmo 34. No solamente estaba él afligido, angustiado y temeroso por la persecución del rey. El rey Saúl tenía mucho más poder que él, tenía un ejército. Y a él se le juntaron como 400 hombres, mayor cantidad de gente, eran 400 los varones. Pero todos los que estaban en la miseria o a la miseria, afligidos, endeudados. Las deudas, queridos, no eran una cosa menor. Por las deudas te podían quitar los hijos, como narra la Escritura, que le querían hacer a una viuda que murió su esposo, se quedó con un montón de deudas y viene el acreedor a cobrarle y le dice, así que no tenés plata, bueno, entrégame tus hijos. Y estaba para entregarle los hijos, cuando llegó el profeta y la rescató de esa situación. Los afligidos, los endeudados, aquellos que tienen todos esos se juntaron con David. Tenía un ejército diría en términos de película de Hollywood, se juntaron con él todos los perdedores. Todos los perdedores, todos los tipos que andaban en la mala, se juntaron con el rey David, que también andaba en la mala. Y David escribe este salmo, porque si usted ve en su Biblia, el Salmo 34 dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue, porque llega Abimelec y bueno, se tiene que ir. Es toda una historia de este asunto. Es decir, en las peores circunstancias David escribe este salmo. ¿Y de dónde saca David la inspiración, la fuerza para escribir este salmo que empieza con una palabra de alabanza y de bendición a Dios? En medio de la aflicción, empieza con una palabra de alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Está cuándo? Cuando es coronado rey. ¿Hizo este salmo? No. Cuando está en medio de la aflicción. Vayan notando este asunto, porque vamos a ver otra cara de la moneda.
otra cara de la aflicción. Entonces dice algunas cosas en este salmo extraordinarias. El verso 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El verso 7 que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El verso 15 que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El verso 17 que dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Claman quiénes? Dígalo más fuerte, porque es palabra clave esta en todo este relato. La palabra justos es una palabra clave en toda esta prédica, digamos. El verso 18 que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los libra de todas sus angustias. Y el verso 19 que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí aparece la palabra justo, la palabra justo, la palabra justo por todos lados. Muchas son las aflicciones del justo. Y esto dice dos cosas. El hecho de que seas justo no implica que no vayas a tener aflicciones. El apóstol Pablo retoma este asunto. ¿Acaso el Señor Jesucristo no tuvo aflicciones? Sería interesante un día examinar, cuando usted lea los evangelios, remarque las aflicciones del Señor Jesucristo y va a ver que son muchas, Él nunca había vivido aflicciones, pues como Dios, o por lo menos las aflicciones que tenemos los seres humanos. Habría que ver y analizar, pero es otra cosa, otro tema, acerca de las cosas que pueden afligir a Dios. Vamos a otra historia. Segunda Crónicas, capítulo 28. Es el reinado del rey Acaz con Z en Judá. Y dice la palabra, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como lo hizo David, su padre. Acaz no era un hombre, ¿cómo? Dígalo fuerte. Justo. No era para nada un hombre justo, era un impío, era un injusto, era un malvado. Y por supuesto que también tenía aflicciones. Fue un desastre su reinado. Si seguimos leyendo el capítulo 28, su reinado fue un desastre. Algunas cosas que dice que anduvo en los caminos de otros reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Se dedicó a fabricar ídolos paganos. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Cuando entra Israel a Canaán, le dice, cuidado, no se vayan a contaminar con estos impíos, porque estos hacen abominaciones. Entre esas abominaciones estaban la ofrenda de los hijos al dios Moloc. El vientre de ese ídolo era un horno donde echaban allí a los hijos vivos. Esto hizo el rey Acaz. Era un impío total.
fue atacado por el rey de Siria, quien lo derrotó y tomó un gran número de prisioneros. Y esos prisioneros fueron llevados a Siria e iban pasando por la ciudad de Damasco. Después lo atacó el rey Peca de Israel, el reino del norte. Este rey Acaz era de Judá, el reino del sur. Y dice la palabra que tomó 200.000 cautivos el rey Peca de Israel, mujeres y jóvenes, varones y mujeres, muchachos y muchachas, con un gran botín, y se los llevan todos a Samaria, al norte. Tremenda derrota del rey Acaz. Pero interviene un profeta llamado Obed y hace que devuelvan a los cautivos. Es tremenda este relato, porque entre los cautivos había gente muy mala. Algunos estaban desnudos, otros estaban heridos, otros. Entonces hay un grupo de varones de Samaria, del norte, que oyen al profeta Obed y tomaron a los cautivos y los devuelven y los llevaron al sur hasta la ciudad de Jericó. Y estos varones se vuelven a Samaria. Hay una intervención de Dios que manda al profeta Obed, dice: pero estos son hijos míos, estos son de mi pueblo, no se los lleven. Luego el rey de Asiria, llamado Tiglat-Pileser, asedió al rey Acaz, y Acaz quería congraciarse con Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, para que el rey lo ayudara en su guerra contra el rey de Siria. No es lo mismo Asiria que Siria. Y contra los reyes del norte, contra los reyes de Samaria. Pero Tiglat-Pileser se aprovecha del rey Acaz y dice que lo redujo a gran estrechez, es decir, lo tenía ahí a mal traer, porque no lo ayudaba, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, en su desesperación por lograr la simpatía y la ayuda de Tiglat-Pileser, Acaz sacó todos los utensilios valiosos del templo y de la casa real y de la casa de los príncipes para entregárselos al rey de Asiria. Aún así, este no lo ayudó. Y dice el versículo 24 del capítulo que relata estos hechos, Segunda Crónicas 28-24, en el tiempo de su aflicción, el rey Acaz persistió en su infidelidad a Jehová. Hizo lugares altos después de esto en todas las ciudades. Es decir, a pesar de estar en tremenda aflicción, él siguió en la suya y siguió en la suya y persistió en lo peor, persistió en el pecado, persistió en la idolatría, persistió en las abominaciones, persistió a pesar de las aflicciones. Totalmente desesperado Acaz y enceguecido, ofreció sacrificios a los dioses de los sirios, despojó y cerró las puertas del templo. ¡Bum! Acá no hay más. No hay más adoración al Dios de Israel. E hizo quemar incienso a los dioses paganos. Finalmente el rey Acaz muere, pero ni siquiera lo enterraron en el sepulcro de los reyes. Hay un texto tremendo en la Biblia, en el libro de Job. La historia de Job es un hombre justo que tiene muchas riquezas, tiene muchos hijos, tiene posesiones, tiene todo. Y comienza la historia con un diálogo entre Dios y Satanás, donde Satanás le dice a Dios: sí, Job era un hombre muy justo y adoraba a Dios, era muy recto Job, en todo, muy recto, interesante.
Dicen los estudiosos que el libro de Job debe ser probablemente el libro más antiguo de la Biblia, por muchas cosas, y seguramente tienen razón. El más antiguo de los libros de la Biblia es el de Job. Entonces Satanás le dice a Dios: sí, este te adora y este te sigue porque vos lo has bendecido totalmente. Quítale todo y vas a ver cómo el hombre se va a volver en contra tuya y va a maldecir y va a ser en contra tuya. Bueno, dice Dios, te autorizo para que le quites todo excepto la vida. Y le quitó los hijos, porque los hijos murieron, y le quitó las riquezas y le dio una enfermedad. Dice que se rascaba permanentemente, le dio como una especie de enfermedad en la piel. Y su esposa, que le dice lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad después de todo lo que te ha pasado? Maldice a Dios y muérete. La mujer. Dicen algunos medio con sorna, yo he escuchado prédicas a los pastores, que le quitó todo y encima le dejó a la mujer, a esa mujer. Maldice a Dios y muérete. Ese maldice a Dios y muérete viene de una mujer impía, igual que el rey Acaz, que aún en la aflicción no da el brazo a torcer y se empeña en seguir con su vida, con sus pecados, con su costumbre, con su equivocación, con su tozudez, con la maldad, aún en medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Por eso dice el Salmo, y hay textos en el Nuevo Testamento que confirman esto, el Salmo de David dice que Dios libra al justo de todas sus aflicciones. ¿A quién? Al justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que, como Job, no reniega de su Dios, ni lo maldice como la mujer le aconseja que haga. Terminala con esto, ¿por qué no te morís? Y antes de morir maldecía a Dios y se acabó la historia. El libro de Job, después de todas estas pruebas, termina diciendo que Dios le restituye los hijos, le restituye la salud, le restituye las riquezas. Porque Jehová Dios, libra de sus aflicciones sí, Señor, al justo. Cosa interesante esta, porque a veces nosotros tomamos ya la carta de Pablo cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que cualquier circunstancia que te puede abatir, que te puede desarticular, que te puede angustiar, que te puede llevar a la desesperación, Dios la usa para dar vuelta a la cuestión. ¿Con quiénes hace eso Dios? ¿Con todo el mundo? No, eso no dice la palabra. La palabra dice que Dios hace eso con aquellos que lo aman y que están guiados conforme a su propósito, al propósito de Dios. Cosa interesante. ¿Qué son las aflicciones? Las cosas que nos achanchan, las cosas que nos afligen, valga la redundancia. Las cosas que nos hacen sentir mal, aún las cosas que nos causan temor, aún las cosas que pueden llegar a causar desesperación. Porque, mis queridos, las aflicciones cuando vienen, tienen la mala costumbre de venir en patota. No es que estoy afligido por esto,
pero en todo esto ando bien. No, estoy afligido por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Como me escribe el pastor amigo. No es que tiene un problema, sino que está dolido, está desgastado, está como angustiado, está afligido por esto, más esto, más esto, más esto, que a lo mejor se dio a través del tiempo. Y muchas de esas cosas capaz injustas, pero que causan aflicción. Hay enorme cantidad de gente con aflicciones. Nadie se va a poner un cartel que diga, ando afligido, ando afligido, ando afligido, ando afligido, porque cualquiera que haga eso se expone a la burla y se expone a la maldición de la gente. No todos saben que pueden encontrar el alivio a esa aflicción en Dios, que es poderoso para hacerlo. Yo no sé si ya relaté esto, pero una hermana me contó que hace poco estuve hablando con una mujer que no viene a la iglesia, del barrio de La Ribera. La mujer está enferma, tiene varias cosas, tiene mucha aflicción. Ella y su esposo tienen problemas económicos serios, como mucha gente que tiene serios problemas económicos. Además, la mujer carga con una aflicción tremenda, que cuando ella era niña, su madre se la entregó a otra persona para que la criara, y su madre se fue. ¿A dónde se fue? A otro país. Se fue y nunca más la quiso ver. ¿A dónde se fue la mujer? A otro país se fue. ¿Se fue a una provincia lejos? No, se fue a la vereda de enfrente. Se fue a vivir en la vereda de enfrente. Así todo. Nunca la quiso recibir. Su madre creo que falleció, no sé cómo es la historia, pero esta mujer grande ya carga con una tremenda aflicción. Ella necesita recibir a Cristo y le predican y recibe a Cristo, pero hay que tener esta convicción y esta gracia de decir como David, que en el peor momento él escribe esto y alaba a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aunque esté metido en una cueva lleno de gente frustrada y amargada y dolida y en deudas. Pero seguramente él sabía en quién había creído. ¿Saben una cosa interesante? David fue un hombre que nunca tuvo unos cuantos problemas y algunos pecados que la Biblia relata. Se arrepintió, pero nunca se le ocurrió ni remotamente adorar a un Dios que no sea el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nunca. Y Dios no le permitió que edificara el templo. Y le dice, ¿por qué? Pues es un hombre que tiene las manos manchadas con sangre. No, pero es lo que más hubiera querido. El anhelo de su vida. Hacer el templo para su Dios, para honrarlo, para adorarlo ahí. Uno de los momentos más alegres y más felices de David fue cuando trajo el arca y la rescató de los filisteos. El arca trae, dice David, venía danzando y qué sé yo. Momento de gran felicidad. Ya después cuando fue rey. Hay una cosa interesante. Estaba leyendo sobre esto un bosquejo escrito por otro pastor que leo,
Entonces el hombre dice, bueno, ¿para qué son las pruebas? Y las pruebas son para levantarte, y las pruebas son para las pruebas. Yo voy a hacer una pregunta, ¿a quién le gustan las pruebas? Te lo digo clarito, a mí no. A mí no me gustan. Porque algunos dicen, Señor, quebrántame. Te conviene, mi querido, en lugar de esa oración, de todas maneras Dios quebranta para levantarte. Pero ¿sabe lo que es un quebranto? Es un quebranto, ¿eh? Es una aflicción, no es cualquier cosa. Te conviene más humillarte vos mismo, vos solito, solita, agacha la cabeza y humillate ante tu Dios y confesá pecado, pedí misericordia, sí Señor, he obrado mal, perdona. Te conviene eso antes de andar pidiendo quebrántame. Pero vos sos dueño, si lo querés hacer, hacelo. Pero ahí estaba quebrantado David y con tremendo temor de que Saúl lo matara, porque una vez estuvo a punto de matarlo. Y fíjense que David tuvo la ocasión y tuvo la oportunidad de matarlo porque lo encuentra dormido a Saúl, penetra en el campamento de Saúl, lo encuentra dormido. Saúl tuvo la oportunidad de matarlo, pero dice, líbreme Dios de levantar mi mano contra su ungido. Porque Saúl era un hombre ungido por Dios, fue desobediente, pero fue ungido por Dios, no hay tutía. De la misma manera que lo fue David. Estamos hablando con gente, como siempre, pero se ve que hay mucho más ahora, con gente afligida, con muchas aflicciones. Y algunas aflicciones que vienen de tiempo. Y algunas aflicciones que parecen haberse renovado, haber reverdecido, pero que pasaron hace mucho tiempo atrás. Y cosas que no han sido sanadas ni han sido superadas. Y están ahí dando vuelta y tienen la propiedad de resurgir. Y a veces resurgen por algún efecto, por alguna cosa, por algo que las despierta. Y vuelve otra vez el asunto. Y te das cuenta que es una cosa que no ha sido resuelta. Ha sido más o menos tapada o acomodada, pero no ha sido resuelta. Ahora, qué extraordinario cuando la palabra habla de la aflicción del justo. Él, David, era un hombre justo delante de Dios, era un hombre justo, con problemas, pero un hombre justo. De corazón recto delante de Dios, de corazón recto delante de Dios. No andaba con macanas, ni con chicaneo, ni con doble vida, ni con la mente perturbada. No. Y pasaba por esas aflicciones. Entonces escribe este salmo. Pero una cosa interesante. Avanzando en el salmo, él comienza a hablar de las aflicciones y cómo Dios supera. Pero ¿cómo comienza el salmo? Comienza con una palabra de bendición a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué quiere decir bendecir a Dios? Señor, yo estoy afligido, estoy angustiado, estoy mal, me siento mal, estoy con este problema, pero yo digo que tú eres mi Dios. Te bendigo y te alabo y te doy gracias porque vos sos mi Dios redentor, mi Dios salvador, no importa qué circunstancia esté viviendo. Porque va más allá de la circunstancia. Cuando nosotros nos empantanamos en la circunstancia, ay. Cuando nos empantanamos en las circunstancias.
Qué precioso salmo, ¿no? Y él exhorta a alabar a Dios y dar gracias a Dios. Es fuerte el salmo, es precioso, es potente, y es más potente cuando sabemos y vemos, como dice la palabra, en qué circunstancias lo escribió. ¿En qué circunstancias lo escribió? Estamos conociendo a gente con tremendas aflicciones, pero que se han aferrado a la fe en el Señor y dan pasos adelante. Y Dios los va a librar de la aflicción. ¿O ustedes se creen que Dios se complace en que sus hijos estén mal? En que sus hijos sufran y tengan cuestiones, problemas, dolores y aflicciones. Habían unos cuantos endeudados ahí con David. No dice más la palabra, pero yo supongo que esos hombres no solamente pagaron las deudas si se regalaron al Señor, no solamente pagaron las deudas, sino que Dios los fue levantando y los fue prosperando. Porque Dios hace eso ¿con quiénes? Dígalo fuerte. Con los justos. ¿Por qué digo dígalo fuerte? Porque me están grabando, me están filmando y a veces lo que ustedes dicen no sale en la grabación. Pero yo quiero que las personas que vean esto se den cuenta y entiendan que hay un grupo de hermanos aquí que están recibiendo la palabra, así como van a recibir la palabra otros. Palabra de fe y palabra de esperanzas. Dios levanta al justo. ¿No ha pasado así? Hay algunas personas acá entre ustedes que han pasado por tremendas aflicciones, inclusive de deudas, de pobreza y de mucha cantidad de aflicciones, y Dios los ha levantado. No hay que buscar, no, aquí, porque Dios obra en todos. Así que yo te exhorto, mi querido hermano, hermana, primero a que seas justo. ¿Qué quiere decir justo? Que pongas tu confianza en Dios y que eso sea firme y que le sigas y que cumplas sus mandamientos y que creas y que no seas oscilante, un día sí, otro día no, y que seas agradecido y alabes el nombre de Dios. Todos nosotros nos gusta leer ese pasaje cuando los apóstoles estaban en la cárcel y cantaban y alababan a Dios. Como dice David, en todo tiempo. Y se sacudieron los cimientos de la cárcel y se abrieron los cerrojos y salieron todos los vecinos en un tremendo alboroto. Pero los que estaban ahí en la cárcel cantaban y alababan a Dios. Yo digo en este momento, levanten la mano todos los quejosos, no lo hagan. Pero si yo dijera, a ver hermanos, levanten la mano todos los quejosos. Un aplauso para todos los quejosos. ¿Y eso de qué te sirve? Decime, ¿de qué te sirve? Para seguir en el círculo vicioso de la queja y la incredulidad, en ese círculo vicioso, que lo único que hace que te aplasta cada vez más. A los evangélicos se nos dice despectivamente los aleluyas. Aleluya, esto, tarado. ¿Y qué sería mejor?
despotricar, quejarse todo el tiempo. Hay que dar un aplauso para estos. ¿No te das cuenta que cuando haces eso estás entrando en la trampa de Satanás? La trampa de Satanás. Hablen entre ustedes, dice Pablo, con cánticos, con salmos, con himnos de alegría. Dice, pero tómatela, estamos en el siglo XXI. Entonces por ahí tenemos algunas congregaciones enyesadas. ¿Vos sabés lo que es una congregación enyesada? ¿Quién sabe lo que es una congregación enyesada? ¿Nadie sabe? Ven, Eduardo, sosteneme el micrófono, que voy a hacer como hacen los miembros de una congregación enyesada. Sí, sosteneme acá. Enyesado. No se puede mover. Sosteneme bien el micrófono. Más acá, ¿no te das cuenta? Enyesado. No se te vaya a dar por levantar una mano. No se te vaya a dar por... ¿De qué te estás riendo, hermana? ¿No sabes que la iglesia no es para reírse? O sí, enyesado. Gracias, Eduardo. Ay, Señor. Dice la palabra que Dios nos ha dado libertad. Y Dios nos da libertad aún de las propias cosas que tenemos y hemos acumulado en nuestra cabeza por diversas circunstancias, pero Dios que nos anima a decir, bueno. O sea, cuando nosotros venimos y decimos los hermanos del Ministerio de Oración, que vayan pasando de paso, dicen, hermano, vamos a cantar unas canciones de alabanza. Y vamos a cantar unas canciones de adoración. ¿Y sabe para qué sirve eso? Que nosotros, para alabar a Dios, pero sirve también para disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para disponer y decir que estamos frente a Dios, hemos venido a adorarle a Él. Y hemos venido probablemente con cargas y con aflicciones. Sí, Señor. ¿Cómo no? Pero dice la palabra que si nosotros alabamos, cantamos a Dios, estamos favoreciendo ¿qué? Favoreciendo nuestro ser interior para recibir la gracia de Dios. Para recibir la gracia de Dios. Después léelo a todo el Salmo 34. Mira, no voy a hacer pasar a nadie aquí adelante en esta mañana, pero sí les voy a pedir que se pongan de pie. Con un sonido muy suave del teclado, te voy a invitar a esto, mi querido. Querido, querida, hermano, hermana. Si estás pasando por aflicciones, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, contáselo al Señor y hace esto que hizo David. Dale gracias, alaba el nombre. Y decía, en medio de la aflicción, bendito, yo te alabo y te doy gracias. Hacelo así, de ahí donde estás. ¿Dónde estás?